La canción que vamos a aprender en esta clase se llama Mari es mi amor. Es una canción que compuso Leodan, inspirada, puntualmente para dedicársela a su esposa. Así que quédate y aprende conmigo. Hola, soy Carlos García y bienvenido a Carlos Guitarra 2.0, donde aprendes a tocar la guitarra. Esta canción, Mari es mi amor, está en la tonalidad de mi mayor. Los acordes que vamos a tener van a ser mi mayor en su efecto. Aquí vas a tener los acordes, el diagrama de los acordes, para que te guíes en sistema numérico: 60, 52, 42, 31, 20 y 10. Vamos a hacer mi menor, hagamos mi menor. Este es mi menor. Hagamos mi menor con el dedo 3 y el dedo 4. Colocamos el dedo 3 en la quinta cuerda, segundo traste, y el dedo 4 en la cuarta cuerda, segundo traste. Esto es fa menor. Si nos movemos un traste y colocamos el dedo 1 aquí en cejilla, pisando la sexta cuerda, tercera y la primera, fa menor. Si nos movemos un traste más, tenemos fa sostenido menor. Este dedo, el dedo 2, lo puedes utilizar haciendo fuerza, presión aquí encima del dedo 1 y tenemos el acorde de fa sostenido menor. En sistema numérico: 62, 54, 44, 32, 22 y 12. Vamos a tener un acorde de la mayor. En sistema numérico: 50, 42, 32, 22 y 10. Vamos a tener el acorde de Si7 y vamos a hacer el Si7 de la siguiente forma. Acá 52, 41, 32, 20 y 12. Esto es un acorde de Si7 o quinta de Mi para algunos. O, también vamos a tener un acorde de Si mayor acá. Mira, esto es La mayor. Vamos a hacer La mayor con estos acordes. Vamos a movernos un traste, otro traste, y el dedo 1 lo vamos a colocar aquí. Va a estar haciendo fuerza, presión en la quinta cuerda, segundo traste. Mira aquí, es solamente la punta del dedo y esta partecita la que va a comenzar aquí a trabajar. Para que vayas poco a poco trabajando con la cejilla. Y luego tenemos un acorde de Do sostenido menor. Si esto es Si mayor, esto es Si menor. Si nos movemos un traste, esto es Do menor. Si nos movemos otro traste, esto es Do sostenido menor. En sistema numérico, esto sería 54. Aquí la cuarta cuerda sería 46. Tercera cuerda 36. Segunda cuerda 25 y 24. Y también vamos a tener un Re mayor en una parte de la canción: 40, 32, 23 y 12. Vamos a tener un Do mayor, el Do mayor normalito: 53, 42, 30, 21 y 10. Y el Mi menor: Mi mayor, Mi menor. Una vez que ya tenemos los acordes que vamos a usar en toda la canción, vamos a pasar al ritmo. Y aquí vamos a tocar el ritmo de balada rítmica. Fue uno de los primeros ritmos que yo me aprendí. Y vamos a explicarlo de una forma breve. Hay dos formas. La primera forma: bajas con el dedo pulgar, subes con el dedo índice, apagas y subes. Bajas, subes, apagas y subes. O de pronto, si ya tienes un poco más de práctica, podrías usar la uña del dedo índice bajando y la uña del dedo pulgar subiendo. Bajas, subes, apagas un poco, mira, un chasquido,
Esto es un compás. Esto son dos compases. 3, 4. Tenemos 4 compases. Un compás, dos compases, 1, 2. Vamos a hacer 4 compases. 1, 2, 3, 4. Despacito. O también, si quieres, podrías hacer simplemente bajas, subes, 2 rasgueos hacia abajo. Bajas, subes, 2 rasgueos hacia abajo. Para el acompañamiento de esa primera melodía que escuchamos en la canción, vamos a hacer mi mayor. Hacemos 3 compases. 1, 2, 3. Luego hacemos un rasgueo en mi mayor. Luego un rasgueo en sol sostenido menor. ¿Cómo se hace sol sostenido menor? Aquí. La cejilla en el cuarto traste. Dedo 3 y dedo 4 en el sexto traste, quinta y cuarta cuerda. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3. Otra vez mi mayor. Ahora fa sostenido menor. Y ahí comienza nuevamente el ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sol menor sostenido. Fa sostenido menor. Sol sostenido menor. Y fa sostenido menor. Y nuevamente con el ritmo. 1, 2, 3. Y ahí nuevamente rasgueo. Y vuelve. Hagámoslo paso a paso. Primera parte. 3 compases en mi mayor. Hasta ahí. 1, 2, 3. Segunda parte. Rasgueo. Así marcado en mi mayor. Sol sostenido menor. Mi mayor. Y fa sostenido menor. Pero aparte aquí ya comenzamos nuevamente con el ritmo. Esa sería nuestra tercera parte. Hacemos 3 veces, 3 compases en fa sostenido menor. 1, 2, 3. Y ahí no hacemos el rasgueo en fa sostenido menor, que sería la cuarta parte. La cuarta parte hacemos sol sostenido menor, un rasgueo en fa sostenido menor, un rasgueo en sol sostenido menor y volvemos a tocar en fa sostenido menor. Otros 3 compases. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esa sería nuestra quinta parte. Tocamos 3 veces en fa sostenido menor. 1, 2, 3. Sexta parte. Rasgueo en fa sostenido menor. Y ahí tendríamos todo el acompañamiento de la primera melodía. Completico el acompañamiento de esa primera melodía sería de la siguiente forma. Una vez que tenemos el acompañamiento de ese primer punteo de la canción, vamos al verso 1. Tenemos el acorde en mi mayor, fa sostenido menor, si 7 y mi mayor. De la siguiente forma, terminamos el compás aquí en mi mayor. 2, 3. María es mi amor. Y ahí comienza nuevamente ya se va directamente al verso 2. ¿Sí? Tocamos.
Cuando estamos en mi mayor, cuando comenzamos el verso 1, 4 compases. 4 compases en fa sostenido menor, en este primer fa. Volvemos al mi y otros 4 compases. Y ya cuando vamos al fa sostenido menor, 2 compases y mi mayor. Si sientes que estás aprendiendo a tocar la guitarra, dale like al video, compártelo con un guitarrista como tú, pero también suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que se habilite una nueva lección. Para ir al coro como tal de la canción, terminamos aquí 2 compases, regalamos otros 2 y ahí es cuando dice, si un día me faltas tú, vamos al do sostenido menor de la siguiente forma. ¿Qué tenemos acá? Terminamos aquí los 2 compases y un día me faltas tú, do sostenido menor, 4 compases, 1, 2, 3, 4, luego vamos a la mayor, 1, otros 4 compases, 1, 2, 3, 4, otros 4 compases en si mayor, 1, 2, 3, 4. Podríamos hacer si mayor o un si 7. 1, 2, 3, 4. Mi menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 y mi menor. Podemos hacer también, creo que 2 compases en do mayor. 2 compases y 2 compases. Repasemos nuevamente el coro. Estamos aquí en mi mayor. Si un día me faltas tú, ahí tenemos el coro y ya luego tenemos una melodía con su acompañamiento y vamos a aprender el acompañamiento. Tenemos mi mayor, luego re mayor, luego do mayor, luego si 7 y volvemos al mi y lo repite 2 veces. Hagámoslo una vez. Son 4 compases por cada acorde. Aquí ya podríamos también decir que si te fijas estamos en una tonalidad mayor y pasamos a una tonalidad menor. Si un día, aquí en la partecita después del coro, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz. Este acorde tiene su singularidad, porque es el que nos ayuda a ir a un mi menor, o este también. Sin ti, María, sin ti, María, si estoy viviendo por ti. Ahí ya pasamos a una tonalidad menor. Y ya luego de que termina el compás, vuelve a mi mayor. Y lo curioso de la canción es que ahí tocamos el verso 1 y luego tocamos el coro. No hacemos un verso 2. Así que toquemos el verso 1 y el coro de una vez. Aquí estamos aquí. 2, 3, 4.
4. Bueno, acá porque la quiero de verdad. Me faltas tú. Si te gustan las canciones de Leo Dan, hay una canción más que vas a poder apuntar en tu repertorio. Una canción donde retratan que hay una niña que está triste y la niña está triste y que tiene la niña. Si quieres aprender a tocar aquella canción, simplemente